4 muertos, un Toyota gris, una boda gitana. El mayor narco de Madrid no cayó por una redada ni por un confidente. Cayó por una botella de whisky y un insulto que no supo tragarse. Esta noche te vamos a mostrar cómo un imperio de millones, construido durante décadas en las sombras de Madrid, se derrumbó en menos de 30 segundos de asfalto y acelerador. Torrejón de Ardoz, 6 de noviembre de 2022. Un polígono industrial de la periferia madrileña que, esa noche, nadie esperaba que se volviera famoso. El restaurante asador El Rancho Rodeo no era un lugar que apareciera en guías gastronómicas. Era una nave de las que abundan en los accesos de cualquier ciudad española. Fachada anónima, aparcamiento amplio, paredes que absorben el ruido sin preguntar. Pero esa noche sus puertas estaban abiertas de par en par para casi 200 personas. Adentro, música, voces que se superponen, el olor a carne asada y a perfume caro mezclados en el mismo aire. Afuera, hileras de vehículos de alta gama estacionados en la oscuridad del polígono. Se celebraba la boda de Rubén y Sonia, y en el mundo del que provenían estos dos jóvenes, una boda no era una fiesta, era una declaración pública de poder. Entre los 200 invitados reunidos esa noche dentro del Rancho Rodeo, la presencia dominante era la del clan conocido como los Brunos, la organización criminal de base familiar más longeva y poderosa que había operado jamás desde la Cañada Real Galiana. Patriarcas, lugartenientes, esposas, hijos, sobrinos, aliados comerciales. La estructura completa de un imperio criminal, comprimida en una nave industrial de Torrejón de Ardoz, bailando y brindando frente a las cámaras de sus propios teléfonos móviles. Eso es lo que hace tan perturbador lo que ocurrió después. La masacre fue filmada. No por policías ni por periodistas de investigación, por los propios asistentes que transmitían en vivo la celebración a través de sus redes sociales minutos antes de que todo se deshiciera. Cánticos, brindis, niños corriendo entre las mesas. Todo registrado, todo subido, todo visible. La evidencia del antes y el horror del después, separados por menos de media hora de reloj. A las 2:40 de la madrugada, un monovolumen Toyota Corolla Verso de color gris salió de la oscuridad de un callejón adyacente al restaurante. El motor aceleró, no frenó, embistió el grupo de personas que esperaba en la confluencia de la calle Jaén con la avenida de la Constitución. Familias completas que se despedían o aguardaban sus vehículos, ancianos, mujeres, madres con carriolas. El impacto fue de tal violencia que los testigos presenciales, al llamar al 091, describieron inicialmente la escena como un ataque terrorista. Nadie en ese primer momento pensó en un coche, pensaron en una bomba. 4 personas murieron. 9 quedaron con lesiones graves e irreversibles, y el Toyota desapareció a toda velocidad en la autovía, con el parabrisas colapsado y algo que los agentes de la Guardia Civil describirían horas después con palabras que no se olvidan fácilmente. Imagínate lo siguiente: un cartel que sobrevivió décadas de operativos policiales, que evolucionó, que se reinventó, que construyó un emporio de millones sin que nadie pudiera tocarlo, cae en una noche. No por una filtración, no por un informante, no por años de inteligencia acumulada, cae porque alguien agarró una botella de whisky que no le pertenecía y decidió que en esa boda mandaba él. Lo que vino después desató un efecto que ningún operativo policial había logrado en 20 años. El foco de los medios, la presión institucional, la ruptura inédita de la ley del silencio dentro de la propia comunidad. El clan que había perfeccionado el arte de la invisibilidad quedó expuesto bajo una luz que ya no pudo apagar. Para entender por qué esa noche fue posible, hay que entender quiénes eran los Brunos antes de que el Toyota los convirtiera en una historia de colapso. Hay que bajar hasta los cimientos, la Cañada Real, las décadas de construcción, el modelo que los hizo intocables.
Y hay que entender quién era el hombre que esperó durante horas dentro de ese coche con el motor apagado, hasta que el momento fue exactamente el que necesitaba. La respuesta comienza en el mayor asentamiento ilegal de Europa, y en un apellido que, durante 30 años, fue sinónimo de impunidad en los márgenes de Madrid. Las cundas salían de Plaza Elíptica cargadas de adictos y volvían vacías de dinero. Durante 2 décadas, ese circuito no paró ni un solo día. Lo que viene a continuación no es el origen de un clan, es el plano de una empresa que el Estado tardó 20 años en entender. Para comprender por qué esa boda terminó en 4 cadáveres sobre el asfalto de Torrejón de Ardoz, hay que retroceder hasta el lugar donde todo comenzó. No una calle, no un barrio, un territorio sin ley que medía 14 kilómetros de largo y funcionaba como un país aparte dentro de la Comunidad de Madrid. La Cañada Real Galiana es el mayor asentamiento ilegal de Europa. 14 kilómetros de construcciones sin permiso, sin agua potable regularizada, sin alumbrado público en sus tramos más profundos. El Estado español la toleró durante décadas porque desmantelarla era políticamente costoso y logísticamente brutal. Ese vacío administrativo fue el negocio más rentable del crimen organizado madrileño. En el extremo sur del asentamiento, en la zona conocida como Sector 6 o Valdemingómez, el mercado negro de drogas no operaba en las sombras, operaba a plena luz, con tráfico vehicular constante, turno de día y turno de noche, todos los días del año. En ese ecosistema construyó su hegemonía Manuel Bruno Suárez, conocido en los archivos policiales como el Leli. El patriarca no inventó el narcotráfico en la Cañada Real, pero lo ordenó, estableció fronteras, eliminó competencia y convirtió el Sector 6 en un monopolio familiar. Bajo su mando, los Brunos no eran simplemente un clan de delincuentes, eran la autoridad real en ese territorio, la que cobraba, la que castigaba y la que decidía quién podía operar y quién no. El modelo de negocio de aquella época era simple y brutal. El producto principal era la heroína y la cocaína. El método de distribución era lo que en la Cañada Real llamaban las cundas, vehículos particulares que salían desde puntos de recogida en Madrid. El más conocido era la Plaza Elíptica y transportaban directamente a los compradores hasta los búnkeres de venta en Valdemingómez. Los conductores eran toxicómanos que trabajaban el servicio a cambio de su dosis diaria o miembros periféricos de las redes que necesitaban el dinero. El circuito era constante, no había horario de cierre. El volumen de tránsito humano que generaba ese sistema era difícil de dimensionar desde afuera. Miles de consumidores con dependencia severa se turnaban para hacer el recorrido. Algunos llegaban solos, otros en grupo, otros en taxis informales. El asentamiento funcionaba como un hipermercado. Tenía producto, tenía acceso rodado y tenía seguridad propia. La seguridad la ponía el clan. Pero ese modelo tenía una falla estructural que con el tiempo se volvió insostenible. Requería exposición permanente. Miles de movimientos diarios, miles de rostros conocidos, rutas predecibles que la Policía Nacional aprendió a memorizar. Las brigadas de estupefacientes empezaron a montar controles en las entradas del asentamiento, interceptando las cundas en los accesos, retirando vehículos, deteniendo conductores. Cuando una redada lograba cortar el flujo durante varias horas, los ingresos de esa noche se evaporaban. La presión sostenida empezó a erosionar la rentabilidad operativa del esquema. Al mismo tiempo, el mercado exterior presionaba desde otro ángulo. Los precios de la heroína en la calle estaban cayendo. La oferta había crecido en toda Europa y los márgenes se comprimían. Lo que antes era un negocio de rentabilidad descomunal comenzaba a requerir cada vez más volumen para generar los mismos ingresos, y más volumen significaba más riesgo, más exposición, más detenciones. El modelo que el Leli había construido estaba llegando a sus límites naturales. El relevo generacional llegó en ese momento de tensión. Manuel Bruno Jiménez, hijo del patriarca, conocido como Mané, asumió el control operativo y financiero del clan con 40 años encima y casi 20 detenciones policiales acumuladas en su expediente. Mané no era un heredero pasivo, era alguien que había crecido dentro de la maquinaria,
que entendía sus engranajes y que había observado, con frialdad, dónde estaban sus puntos débiles. La transición generacional no fue una ceremonia, fue una actualización de sistema. Fue bajo el mando de Manet que los Brunos comenzaron a reconfigurar su estructura. Pero esa parte de la historia todavía no es esta. Antes de entender hacia dónde fue el clan, hay que establecer quién más orbitaba en ese universo. Micael da Silva tenía vínculos familiares lejanos con el entorno de los Brunos. La red endogámica de la etnia gitana en la periferia madrileña tejía conexiones entre clanes que a veces eran alianzas comerciales y a veces simples líneas de sangre diluida por generaciones. Micael pertenecía al segundo tipo, un hombre que compartía apellidos en el árbol genealógico pero que no formaba parte del núcleo duro. Era una figura periférica, conocido en la Cañada Real y en sus alrededores bajo los alias el portugués o el gallego, con 35 años y un perfil que las fuerzas de seguridad reconocían sin haberlo colocado nunca en el centro de ninguna operación mayor. Esa periferia era su condición. No era un capo, no tenía mando, pero compartía el mismo código cultural que los hombres que sí lo tenían. El honor como moneda, el orgullo como arquitectura del yo y la violencia como respuesta legítima al agravio público. En ese código no hay proporcionalidad. Un insulto frente a testigos no se absorbe, se devuelve. En noviembre de 2022, los Brunos eran un clan en transformación. Habían sobrevivido redadas, condenas, cambios de mercado y presión urbanística. Habían modernizado su negocio, habían expandido su radio de acción y habían mantenido, como siempre, la regla fundamental que protegía a cualquier organización criminal de base familiar: el silencio hacia afuera, los conflictos hacia adentro. Esa regla estaba a punto de romperse, no por una operación de inteligencia, no por un soplón infiltrado, por una boda. En los próximos 10 años, ninguna redada policial había tocado el núcleo del clan. Lo que lo desmantelaría no estaba en ningún expediente de la Brigada de Estupefacientes. Estaba en la lista de invitados de una celebración nupcial. Un trabajador chino estuvo encerrado en una nave industrial de Madrid durante 1 año y medio. No sabía que existía una pandemia. No sabía nada del mundo exterior. Solo sabía cultivar marihuana para los Brunos. Eso es lo que construyó Manet cuando decidió modernizarse. La decisión fue quirúrgica, sin reuniones, sin memorandos, sin consultoras. Manet observó el negocio que heredó, calculó sus márgenes, identificó sus puntos de falla y ejecutó una reingeniería completa. El menudeo de heroína, con sus miles de consumidores visibles, sus cundas interceptables, sus márgenes erosionados por la competencia europea, quedó atrás. Lo que vino después fue otra cosa: una industria. El cultivo indoor de marihuana no es complicado de entender como concepto. Lo que los Brunos hicieron fue llevarlo a una escala que pocos grupos criminales en España habían intentado. Tomaron las naves y los descampados que controlaban en Valdemingómez, los mismos espacios donde antes se negociaban gramos de heroína, y los convirtieron en plantaciones de producción continua. Focos halógenos de alta potencia simulando el sol, sistemas de ventilación sellados para contener el olor, riego por goteo con nutrientes químicos dosificados con precisión, ciclos de cosecha encadenados mes tras mes, sin depender de estaciones, sin depender del clima, sin depender de ningún proveedor extranjero que pudiera ser interceptado en una frontera. La producción era endógena. Todo ocurría dentro del territorio que controlaban, blindado por la geografía hostil del asentamiento y por la reputación de violencia que el clan había cultivado durante décadas. Ningún proveedor internacional podía delatarlos porque no necesitaban proveedores internacionales. La materia prima crecía en sus propias naves, bajo su propio techo, cosechada por sus propias manos o por las manos de quienes ellos designaban. Y había otra ventaja que los abogados del clan entendían perfectamente. La legislación española penaliza los derivados del cannabis con una severidad significativamente menor que los estupefacientes duros. Esto no es un detalle menor.
Es la diferencia entre una condena que destruye una organización y una condena que apenas interrumpe sus operaciones. Los Brunos podían absorber arrestos, podían sobrevivir incautaciones, podían reponerse de redadas, porque el marco legal les otorgaba una red de contención que el negocio de la heroína jamás les había ofrecido. Habían encontrado el producto con la mejor relación rentabilidad-riesgo disponible en el mercado criminal español. El coste operativo más obvio de cualquier plantación indoor es la electricidad. Los focos industriales consumen cantidades masivas de energía. Ese gasto, para los Brunos, fue cero. Endesa documentó en sus propios informes que aproximadamente el 20% de los enganches ilegales detectados en sus infraestructuras estaban destinados a alimentar plantaciones clandestinas de marihuana, concentradas en gran parte en focos como la Cañada Real. Los Brunos no pagaban la luz. La tomaban directamente de la red pública. Era un subsidio involuntario del Estado español al mayor productor de marihuana de la Comunidad de Madrid. Pero el modelo no se detuvo ahí. Mané no solo cultivaba, también arrendaba. Las parcelas y naves bajo control del clan se convirtieron en una especie de polígono industrial ilícito con régimen de alquiler. Subgrupos criminales menores, familias con ambiciones pero sin territorio propio, pagaban sumas desorbitadas para operar bajo el paraguas del clan. Acceso a la infraestructura eléctrica robada, protección física frente a competidores y el respaldo implícito del nombre de los Brunos. Mané había dejado de ser solo productor para convertirse también en propietario. El clan cobraba rentas mientras sus propias plantaciones seguían generando producto. Dos flujos de ingresos simultáneos, ambos en efectivo, ambos invisibles para cualquier autoridad fiscal. Pregúntate quién compraba todo ese volumen. No era el consumidor de la esquina. Era alguien con infraestructura de exportación, con contactos en el norte de Europa, con capacidad para mover toneladas sin que nadie preguntara demasiado. La respuesta llegó desde Usera. Las mafias chinas que operaban en ese distrito madrileño representaban exactamente lo que los Brunos necesitaban para completar su modelo de negocio: una red de distribución con alcance transnacional y una capacidad logística que el clan gitano no tenía ni necesitaba desarrollar por su cuenta. La alianza fue funcional desde el primer momento porque cada parte aportaba lo que la otra no podía producir. Los Brunos ponían el territorio, el conocimiento agrario, la mano de obra y la protección física. Las redes asiáticas ponían el capital de compra al por mayor y los canales de salida hacia Reino Unido, Holanda y Alemania. La marihuana cultivada en Valdemingómez llegaba a consumidores del norte de Europa a precios que triplicaban el valor al que los Brunos la habían vendido. El diferencial geográfico era el negocio. El método de ocultación que empleaban las redes asiáticas para los envíos era de una simplicidad eficaz. La marihuana era sometida a envasado al vacío para bloquear el olfato de los perros de detección. Después quedaba introducida dentro de productos textiles de apariencia completamente ordinaria: cojines, sofás, paquetería comercial. Los bultos salían por empresas de mensajería convencional, mezclados entre miles de envíos legítimos con destino a apartados postales y almacenes en ciudades europeas donde esperaban distribuidores locales. Era comercio exterior disfrazado de comercio electrónico. Las consecuencias humanas de este sistema emergieron en las redadas. En junio de 2021, una operación en Usera liberó a ciudadanos de origen chino que habían permanecido encerrados en el interior de naves industriales durante periodos prolongados. Uno de los casos documentados involucró a trabajadores que habían estado bajo llave durante 1 año y medio sin interrupción. No sabían que había ocurrido una pandemia. No habían salido a la calle en 16 meses. Sus jornadas eran el cultivo, el silencio y las 4 paredes de chapa. La esclavitud no era una consecuencia colateral de este sistema, era un componente operativo deliberado. Para 2017, la presión urbanística sobre la Cañada Real comenzaba a acumularse. El pacto regional introducía planes de desmantelamiento y realojo. Los Brunos no esperaron a que los desplazaran, se adelantaron. Varias de las familias dominantes del narcotráfico, incluida la de Mané, iniciaron un movimiento táctico hacia municipios conectados por la autovía A3. Fincas en zonas rurales de Morata de Tajuña y Chinchón comenzaron a absorber parte de la infraestructura operativa. La organización se expandía en lugar de contraerse.
diversificaba su huella geográfica con la misma lógica con la que una empresa abre delegaciones en nuevas provincias. A comienzos de la década de 2020, los Brunos habían alcanzado algo que muy pocos grupos criminales consiguen: invisibilidad productiva. No operaban en las esquinas, no vendían en la calle, no tenían ese contacto masivo y desordenado con el consumidor final que destruye las organizaciones. Eran un eslabón mayorista en una cadena de suministro internacional, tan separados del punto de venta como un fabricante lo está de la tienda donde se compra su producto. Las redadas caían sobre los pequeños, los grandes seguían cosechando. Mané acumulaba unas 20 detenciones policiales en su historial, pero la organización seguía funcionando, porque ninguna detención había logrado desmontarla. Las brigadas de estupefacientes conocían el nombre del clan, conocían el territorio, conocían el modelo de negocio desde por lo menos la Operación Cacahuete de 2019. Aún así, los Brunos operaban. El asentamiento seguía produciendo. El dinero seguía moviéndose. Eso es lo que hace que lo que ocurrió después sea tan difícil de comprender desde una lógica puramente racional. No fue una falla en la cadena de suministro. No fue un informante infiltrado. No fue un error contable que dejó rastros fiscales. El sistema funcionaba. El blindaje era real. Lo que ninguna operación policial logró en una década, lo logró una lista de invitados. Y el nombre que faltaba en esa lista ya había decidido qué iba a hacer al respecto. Micael da Silva lleva horas dentro de ese coche. No intenta irse. Espera. Lo que ocurre entre esa espera y las 2:40 de la madrugada lo vas a entender en los próximos minutos. Y no vas a poder borrarlo. En la cultura gitana, una boda no es una fiesta. Es una declaración pública de poder. Es el momento en que dos familias fusionan sus apellidos, su capital y su reputación ante los ojos de toda la comunidad. La generosidad que se exhibe esa noche, la cantidad de gente convocada, la calidad de la comida y la bebida, el dinero que los invitados depositan en la manzana, todo eso se lee, todo eso se mide, todo eso se recuerda durante décadas como evidencia de quién es quién en la jerarquía informal que ordena esas redes humanas. Para el clan de los Brunos, la boda de Rubén y Sonia no era una celebración más, era una exhibición de dominio. Cerca de 200 invitados congregados en el restaurante asador El Rancho Rodeo en la Avenida de la Constitución número 6, dentro de un polígono industrial de Torrejón de Ardoz. Familias enteras, ancianos, niños, mujeres embarazadas, el núcleo duro del clan y sus satélites comerciales, los que cultivaban, los que distribuían, los que arrendaban parcelas en Valdemingómez, los que transportaban cargamentos hacia Usera, todos ahí, en la misma sala, bebiendo, cantando y transmitiéndolo en directo por redes sociales sin el menor asomo de preocupación. Ese nivel de relajación pública era, en sí mismo, una forma de provocación, la señal de que se sentían completamente por encima del alcance de cualquier consecuencia. La ceremonia había transcurrido sin incidentes durante la tarde. El protocolo se cumplió, los novios sellaron su unión, la familia recibió a sus aliados, y cuando cayó la noche, la celebración se trasladó al asador para el banquete, la música y el rito de la manzana, la mesa donde los invitados depositan sus sobres con efectivo, una suma que en estas reuniones puede alcanzar cifras considerables y que funciona como termómetro del estatus económico de quienes asisten. Lo que nadie esperaba era que, pasada la medianoche, apareciera alguien que no estaba en la lista. Micael da Silva tenía 35 años y dos nombres de guerra, el portugués y el gallego. Ambos apuntan a su origen, a esa condición de figura que pertenece sin terminar de pertenecer, vinculado por lazos de sangre lejanos a las familias que celebraban esa noche, pero excluido deliberadamente de la convocatoria. La razón de esa exclusión era concreta y conocida por todos en el entorno. Alguien de su círculo inmediato, según los testimonios recabados durante la investigación, su sobrino había tenido un vínculo sentimental previo con Sonia, la novia. En el marco de las relaciones interfamiliares de estas comunidades, ese antecedente era suficiente para convertirlo en un elemento incompatible con la celebración.
Se toleró su presencia en la ceremonia religiosa de la tarde. El banquete era territorio vedado. Mikael llegó de noche. Traía consigo a sus 2 hijos biológicos de 15 y 16 años y a su sobrino de 18. 4 personas que no debían estar ahí, entrando en una sala donde 200 sí debían estarlo. Durante los primeros minutos, la densidad del lugar los amortiguó. Se mezclaron entre la multitud. Aparecieron inadvertidamente en el fondo de los videos que los invitados seguían grabando y subiendo en tiempo real. Nadie actuó de inmediato, pero en ese tipo de entorno, donde cada cara es conocida y cada presencia tiene un significado, la detección era inevitable. El punto de quiebre llegó en la forma de una botella de whisky. El tío de la novia interceptó a Mikael en el momento en que éste intentaba apoderarse de una botella que pertenecía a las reservas del banquete, reservas destinadas a los invitados. El tío intentó reclamarla con palabras medidas. Amablemente le indicó que le echara un poco si no le importaba. La respuesta de Mikael fue la que disolvió cualquier posibilidad de salida diplomática. La botella era suya, dijo, y en esa boda mandaba él. Esa frase no era una fanfarronada de borracho, era una declaración de territorio en el único lenguaje que esa cultura reconoce como vinculante. Decir que mandas en la boda de otro clan, en su sala, frente a sus invitados, frente a sus aliados comerciales, frente a sus ancianos y sus hijos, es una afrenta que no admite matices ni graduaciones, es una declaración de guerra. El tío de la novia lo miró a los ojos y describió después, ante el tribunal, lo que vio. Una cara que no era normal. Los ojos demasiado abiertos. Una hostilidad que iba más allá de la provocación ordinaria. Algo que le produjo miedo físico en ese instante. Lo que siguió fue rápido y brutal. Los familiares del novio y otros invitados rodearon a Mikael y su grupo. Lo que comenzó como una orden de abandonar el local derivó en una reyerta física de envergadura. Mikael fue golpeado, fue pateado, fue arrastrado hacia la salida ante la mirada de 200 personas. Salió del restaurante El Rancho Rodeo con el cuerpo magullado y el honor destruido en el único lugar donde el honor importa, en público, frente a todos los que cuentan. Pero antes de cruzar la puerta, en medio del tumulto y la confusión de la expulsión, el grupo de Mikael encontró el momento. Alguien se acercó a la mesa de la manzana. Cuando las familias pudieron reorganizarse y revisar, faltaban entre 3.000 y 5.000 euros en billetes. El dinero de los novios, las ofrendas de los invitados, robadas en la huida. El agravio ya tenía 3 capas: la intrusión, la humillación pública y el robo. Cada una de ellas por separado habría exigido respuesta en ese código de honor. Las 3 juntas convertían a Mikael en un objetivo. Afuera, en una callejuela oscura del polígono industrial, estaba el Toyota Corolla Verso color gris. Mikael y los 3 menores que lo acompañaban se metieron adentro. El motor arrancó y el coche no se movió. Esto es lo que los peritos de la Brigada de Homicidios y la Policía Judicial de Tráfico reconstruyeron después con drones y software de fotogrametría forense. Mikael da Silva permaneció dentro de ese vehículo aparcado en las inmediaciones del restaurante durante un periodo que pudo extenderse por varias horas. No huyó, no se alejó, no buscó la autovía para volver a la Cañada Real. Se quedó ahí, quieto, en la oscuridad, con 2 menores de 15 y 16 años y un joven de 18, esperando. Esa espera es el dato que aniquila cualquier argumento posterior de pánico o reacción instintiva. El miedo no espera. El miedo huye. Lo que espera durante horas, calculando el momento en que la adrenalina de 200 personas baja, en que las familias empiezan a relajarse y a despedirse, en que los ancianos buscan sus coches y las madres sacan los carritos, lo que espera ese tiempo específico, eligiendo el instante de máxima vulnerabilidad del objetivo. Eso tiene otro nombre. Adentro del polígono, la fiesta siguió, la música continuó, los brindis continuaron, las redes sociales siguieron recibiendo vídeos de personas que no sabían que a pocos metros, en un Toyota gris aparcado entre naves industriales, alguien cronometraba su salida. Las familias no lo buscaron afuera, dieron por hecho que Mikael se había ido, que la humillación había funcionado como disuasión. Era una suposición razonable.
Era también la última suposición tranquila que muchos de ellos tendrían en la vida. Esa noche, mientras los invitados de la boda bailaban sin saberlo, 5.000 euros en billetes estaban guardados en el piso de un coche que nadie vigilaba. El mismo coche que, en menos de 2 horas, la policía encontraría con restos humanos en el capó. La luna parabrisas del Toyota llegó a Seseña hecha telaraña. Adentro, restos humanos sobre el capó. Afuera, 4 personas que habían estado bailando horas antes. Lo que pasó en esos 50 kilómetros de fuga, te lo vamos a contar ahora. Las 2:40 de la madrugada. La boda de Rubén y Sonia llega a su hora final. El restaurante El Rancho Rodeo empieza a vaciarse hacia la Avenida de la Constitución. Familias enteras se agrupan en la acera. Abuelos, mujeres con niños de brazos, carriolas empujadas entre despedidas y abrazos. El ambiente todavía tiene el calor de la fiesta. Nadie mira hacia la callejuela oscura al costado del polígono. Nadie tiene razón para hacerlo. En esa callejuela, un Toyota Corolla Verso gris lleva horas quieto, motor apagado. Micael da Silva adentro, esperando. No huyó cuando lo expulsaron a golpes. No se fue cuando le robaron los 5.000 euros de la manzana entre el tumulto. Esperó, y ahora las condiciones son exactamente las que necesitaba. La multitud concentrada, desorganizada, sin refugio posible, de espaldas a la oscuridad. El motor enciende. Los peritos de la Policía Judicial de Tráfico reconstruirían después, fotograma a fotograma, lo que ocurrió en los siguientes segundos. Usaron drones y software de fotogrametría forense para mapear la trayectoria exacta del vehículo. Sus conclusiones no dejaron margen. El acelerador no fue pisado por pánico ni por accidente. Fue hundido con intención y mantenido así, con dirección fija, hacia el núcleo más denso de personas sobre la acera. El sonido llegó antes que el impacto. Testigos lo describieron como un acelerón abrupto, el motor llevado al límite de sus revoluciones en una fracción de segundo, y después el golpe. Un Toyota Corolla de 1,5 toneladas a más de 50 km por hora convierte cualquier cuerpo humano en proyectil. Las físicas son simples y brutales. A esa masa y esa velocidad, la probabilidad de muerte supera el 40% por impacto. Por encima de 60, trepa al 70%. Los familiares que sobrevivieron lo describieron con la misma imagen. Se llevó a toda la gente para arriba, todos volando. No fue una frenada tardía ni una curva mal calculada. Fue un vehículo que entró recto, que no desvió, que no frenó. Los cuerpos impactados salieron despedidos. Los que quedaron bajo los ejes fueron arrastrados. Había sangre en la calzada, en las paredes del edificio colindante, en los parabrisas de los autos estacionados. Alguien gritó que había sido una bomba. Alguien más llamó al 112 diciendo que era un tiroteo masivo. Los operadores del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid tardarían minutos en entender que estaban atendiendo un atropello intencional múltiple, no un atentado. 4 personas murieron esa madrugada. 9 más quedaron con heridas graves, amputaciones, fracturas múltiples, pérdida de órganos. Una de las supervivientes, Victoria, llegaría meses después al tribunal con prótesis en el ojo y un oído destruido para contar lo que el vehículo le hizo. Micael no distinguió entre objetivos, no discriminó edad ni condición. El propio acusador lo resumiría en el juicio con una frase que no necesitaba adornos. No le importó que fueran niños, ancianos, mujeres. Cuando más daño pudiera hacer, mejor. Consumado el impacto, el Toyota no se detuvo. Micael aceleró de nuevo y salió del polígono con rumbo sur, hacia las radiales de Madrid. El vehículo ya no era el mismo. Los sucesivos impactos corporales habían destruido la estructura frontal, deformando la carrocería y colapsando la luna parabrisas en una red de grietas que impedía casi toda visibilidad. Conducía de todas formas a máxima velocidad por la autovía a las 3 de la madrugada.
El error que cerró su fuga ocurrió en San Fernando de Henares, a pocos kilómetros de Torrejón. La inercia de los impactos había dejado el parachoques delantero sujeto por casi nada. En algún punto de la avenida Castilla, el paragolpes se desprendió y quedó sobre el asfalto. Con él, la placa de matrícula metálica intacta, legible, sin un rasguño. Una patrulla de la Policía Nacional de la Comisaría de Coslada que pasaba por la zona la identificó en minutos. El modelo, la titularidad del vehículo, la alerta generalizada. Todo se activó en cuestión de minutos. Lo que había sido una fuga sin testigos útiles se convirtió en una cacería con nombre y apellido. Micael siguió conduciendo hacia el sur. Cruzó los límites de la Comunidad de Madrid. Entró en la provincia de Toledo. Su destino era un domicilio conocido en la urbanización El Quiñón, en Seseña. Más de 50 kilómetros recorridos con una luna destrozada, la carrocería frontal colapsada y el rastro de lo que había hecho adherido literalmente a la chapa del vehículo. Los agentes de la Guardia Civil de Toledo que interceptaron el Toyota en los accesos de Seseña declararían después, sin eufemismos, que no daban crédito. El capó y el techo del coche estaban cubiertos de restos humanos, masa encefálica sobre la chapa, sangre en cada superficie exterior. Era el tipo de escena que los protocolos de actuación no anticipan porque ningún manual contempla que alguien conduzca medio centenar de kilómetros en esas condiciones. Cuando las patrullas cerraron los accesos a la urbanización, los 4 ocupantes del Toyota tomaron la única decisión que les quedaba: abandonar el vehículo y correr. Bajaron por un terraplén hacia zonas no urbanizadas, buscando oscuridad, portales, cualquier cosa que pudiera servir de escudo. La Guardia Civil redujo a 3 de ellos en minutos: Micael da Silva y sus 2 hijos de 15 y 16 años, el sobrino de 18, el mismo cuya relación con la novia había sido la mecha original de todo, logró saltar vallas en la oscuridad y escapar del cerco. Temporalmente, Micael fue detenido descalzo. Había perdido uno de los zapatos en Torrejón durante la pelea que precedió al atropello. La prenda quedaría como evidencia forense en la escena original, colocándolo físicamente en la reyerta antes de subir al coche. No opuso resistencia al ser esposado. No dijo nada. Lo trasladaron a los calabozos de la comisaría de Tetuán en silencio. La inspección del interior del Toyota completó el cuadro. Diseminados por las alfombrillas, incrustados bajo los asientos, los investigadores de la Guardia Civil contabilizaron cerca de 5.000 euros en billetes de curso legal. El dinero de la manzana, el botín robado a los novios durante la huida de la pelea, horas antes de que el mismo hombre que lo había sustraído convirtiera esa huida en una masacre. El dinero estaba ahí, entre restos de la carrocería reventada y manchas de sangre ajena, como el detalle más obsceno de toda la noche. Lo que vino después no fue inmediato, pero fue inevitable. La familia da Silva entendió antes que nadie lo que significaba lo que Micael había hecho. No en términos legales, en términos de la única ley que conocían. En la lógica del entorno, 4 muertos de un clan rival exigen respuesta, y esa respuesta no pasa por los tribunales. En los días siguientes, un número significativo de familias da Silva abandonaron sus viviendas en Villaverde y en los sectores de la Cañada Real donde habitaban. Salidas nocturnas, apresuradas, sin anuncio. El exilio autoimpuesto de quienes saben que el apellido que cargan se convirtió de un día para otro en una condena a muerte. Y ahí, en esa huida, estaba el mecanismo que terminaría con los Brunos. La masacre de Torrejón no ocurrió en la oscuridad. Ocurrió frente a casi 200 personas, fue transmitida parcialmente en redes sociales y generó una cobertura mediática de primer orden durante días. El clan que había construido su nueva prosperidad sobre la invisibilidad, el que había pasado de vender heroína en la calle a ser un proveedor mayorista silencioso conectado a mafias de exportación europeas. De pronto estaba en todos los telediarios. Sus víctimas eran los titulares, sus nombres, sus vínculos, su territorio, todo quedó expuesto bajo una luz que ninguna operación de narcóticos había conseguido encender con esa intensidad. La investigación del atropello obligó a los cuerpos de seguridad a cartografiar con precisión el entorno de las víctimas. Ese mapeo desnudó lo que la Operación Cacahuete de 2019 había esbozado pero no terminado de desmantelar. Las naves de Valdemín Gómez, los enganches ilegales a la red de Endesa,
las parcelas arrendadas a subclanes, los canales de exportación hacia Usera, la presión pública forzó tiempos que la inteligencia policial habría gestionado con más calma. Los operativos se precipitaron, las redadas se adelantaron, los cuadros intermedios del clan, ya sin sus veteranos y operando bajo vigilancia permanente, no pudieron sostener la estructura. El imperio que había sobrevivido 2 décadas de brigadas de estupefacientes, múltiples condenas, cambios de mercado y presión urbanística sobre la Cañada Real, empezó a desmoronarse desde adentro. No por una infiltración, no por un informante, por un Toyota gris estacionado en la oscuridad de un polígono industrial, y el hombre que lo condujo hacia una multitud con el pie hundido en el acelerador. Micael fue detenido esa misma noche. El juicio vendría después. Pero lo que pasó dentro de esa sala y lo que un jurado popular decidió en menos de 24 horas de deliberación es otra historia. «126 testigos gitanos entraron al tribunal, uno por uno, a señalarlo con el dedo. Eso nunca había pasado antes, y hay una razón muy concreta por la que esa sala cambió las reglas del silencio para siempre». El sistema judicial español tiene una estadística silenciosa que los fiscales conocen de memoria. Cuando el crimen ocurre dentro de la comunidad gitana, los testigos no aparecen. No por miedo, exactamente, por código. La ley gitana prescribe que los ajustes de cuentas se resuelven de manera interna, sin intermediación del Estado, sin jueces payos, sin estrados. Décadas de investigación policial se han estrellado contra ese muro de silencio. Operaciones de meses que colapsan en el tribunal porque nadie recuerda nada, porque nadie vio nada, porque el único idioma que hablan esas comunidades cuando se trata de sus propios conflictos es el mutismo. Lo que Micael da Silva hizo en la madrugada del 6 de noviembre de 2022 fue tan descomunal, tan irrevocablemente público y tan cargado de muertos que ese código se rompió. La Audiencia Provincial de Madrid se convirtió en el escenario de algo sin precedentes. Un proceso penal de 13 sesiones, casi un mes de vista oral, en el que los propios miembros de un clan gitano desfilaron voluntariamente ante el jurado popular para hundir a uno de los suyos, los padres del novio, los supervivientes con cicatrices visibles. Victoria, que llegó al estrado con una prótesis en el ojo y un oído destruido, y que contó con voz quieta cuántas operaciones llevaba, 126 testigos en total. Ninguno se echó atrás. El abogado de la acusación particular lo dijo sin rodeos. La asistencia de esa comunidad al tribunal fue algo que al jurado le llamó profundamente la atención. No era la norma, era la excepción que definía la magnitud de lo ocurrido. Cuando gente que históricamente rechaza el sistema decide que el sistema es el único recurso que les queda, es porque la violencia cruzó una línea que ni ellos mismos sabían que existía. Del otro lado, la defensa de Micael construyó una narrativa que requería ignorar casi todo lo que las cámaras y los peritos habían documentado. El argumento central fue la eximente de miedo insuperable. Micael declaró ante el jurado que su aceleración fue un acto automático, una reacción instintiva ante el terror. Aseguró haber escuchado 2 disparos. Dijo haber visto brillar navajas, muchas navajas, y una pistola plateada apuntándole desde la multitud. Describió cómo tuvo que agacharse dentro del habitáculo para salvar su vida, cómo otro vehículo lo persiguió por la autovía hasta Valdemoro, cómo estaba convencido de que los gitanos lo querían matar. Era una narrativa que transformaba al autor en víctima, y tenía una sola debilidad fatal. No había ni un solo fotograma, ni un casquillo, ni un orificio de bala que la sostuviera. Las cámaras de videovigilancia perimetrales del polígono industrial registraron la salida del Toyota y los minutos inmediatamente anteriores al impacto. No mostraron a nadie persiguiendo el vehículo. Los peritos balísticos inspeccionaron centímetro a centímetro el aparcamiento del restaurante El Rancho Rodeo y la carrocería del coche. No encontraron casquillos percutidos, no encontraron impactos de proyectil, no encontraron el menor rastro de un arma disparada. Los fotógrafos profesionales contratados para el evento habían documentado el ambiente exterior hasta minutos antes del ataque. Festivo, ruidoso, normal, ninguna trampa, ningún arsenal.
La coartada se desintegró pieza por pieza sobre la mesa de los peritos. Para los 4 fallecidos, la fiscalía imputó asesinato consumado con la agravante de alevosía. La lógica era irrefutable. Peatones en una acera, de noche, sin posibilidad de ver ni reaccionar ante un vehículo que acelera desde la oscuridad de un callejón. Indefensión total. Para los 9 supervivientes, la acusación empleó el concepto del dolo eventual, y los peritos lo explicaron al jurado con una claridad que no admitía matices. Un vehículo de 1.500 kilogramos propulsado a más de 50 kilómetros por hora contra una aglomeración compacta de seres humanos genera, de manera estadísticamente certera, una probabilidad de muerte que supera el 40%. Por encima de 60 kilómetros por hora, esa probabilidad escala al 70%. El conductor no necesita apuntar a nadie en particular. No necesita querer matar a la persona específica que termina bajo los ejes. Basta con que comprenda, con que asuma, con que acepte que lo que está haciendo tiene una probabilidad altísima de matar y lo haga de todas formas. Eso es dolo eventual. Eso es asesinato. El jurado popular deliberó menos de 24 horas. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos, sin atenuantes, sin eximentes, sin miedo insuperable, sin obcecación, sin defensa propia. La construcción de la defensa no sobrevivió ni un día de deliberación colectiva. El 30 de julio de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia. 2 condenas a prisión permanente revisable, la pena más alta contemplada en el Código Penal español, impuestas de manera sucesiva por los asesinatos en los que concurrió la especial vulnerabilidad de al menos una víctima menor de edad. Sobre ese bloque, 123 años adicionales de prisión por los restantes delitos de asesinato y las 9 tentativas de asesinato contra los supervivientes. Indemnizaciones civiles multimillonarias para sufragar la manutención de los huérfanos y los tratamientos médicos vitalicios de los amputados. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó la sentencia en todos sus términos, subrayando en su dictamen la naturaleza sorpresiva e inevitable del ataque, la indefensión absoluta de las víctimas y la pulcritud en la aplicación del principio de proporcionalidad entre los delitos consumados y los que quedaron en grado de tentativa. Micael da Silva, 40 años, alias el portugués, alias el gallego, no volverá a ver la calle en ninguna circunstancia razonablemente previsible. Y ahí termina la historia de un hombre. Pero la historia del sistema que lo produjo es otra cosa. Lo que el atropello de Torrejón desencadenó en las estructuras criminales de la periferia sur de Madrid fue un colapso en cascada que ninguna brigada de estupefacientes había conseguido provocar en 2 décadas de operaciones. La masacre instaló a los Brunos en los titulares nacionales durante semanas. Los reportajes de investigación, los documentales, la cobertura judicial interminable iluminaron con una precisión insoportable todo lo que las autoridades sabían que existía, pero no habían conseguido desmantelar con la urgencia que el caso ahora exigía. Las macroplantaciones de Valdemingómez, los enganches ilegales a la red de Endesa, los canales de exportación hacia Reino Unido y Holanda empaquetados en cojines y sofás, las naves arrendadas a subclanes, la simbiosis con las mafias de Usera. La presión mediática forzó la mano institucional. Las operaciones que estaban en fase latente de recolección de inteligencia fueron precipitadas. Las redadas se abatieron sobre Valdemingómez con una intensidad que la Operación Cacahuete de 2019 no había alcanzado. Miles de plantas incautadas, suministros eléctricos cortados, cuadros intermedios del clan detenidos, el tráfico internacional con los socios asiáticos interrumpido por la presencia policial permanente en sus territorios. Una organización que había sobrevivido operaciones complejas durante años se desintegró en meses porque ya no podía operar en la oscuridad. El foco que la masacre encendió sobre ellos no se apagó. La paradoja que queda grabada en el expediente es esta. El clan de los Brunos resistió 20 años de inteligencia policial, múltiples condenas, la presión urbanística sobre la Cañada Real, la caída del mercado de heroína y la reestructuración completa de su modelo de negocio. Sobrevivió todo eso. No sobrevivió una lista de invitados incompleta y el ego de un hombre que decidió que mandaba él en una fiesta que no era suya.
Un imperio que se midió en millones de euros, en toneladas de marihuana enviadas al norte de Europa, en trabajadores esclavizados durante año y medio sin ver el sol, en municipios enteros desplazados por la presión de sus operaciones, cayó porque alguien agarró una botella de whisky y no quiso soltarla. Y aquí está el dato que el sistema prefiere no analizar demasiado alto. Los Brunos cayeron, pero la Cañada Real sigue ahí. Los clanes que sobrevivieron siguen ahí. El mercado que alimentó ese imperio durante décadas sigue ahí, buscando su próximo gestor. Lo que destruyó a los Brunos no fue el Estado, fue su propio entorno. Y ese entorno no desapareció con la sentencia. Solo está esperando que alguien más llene el vacío. Desclasificar este nivel de información lleva semanas de trabajo en el subsuelo. Si quieres seguir bajando a los sótanos del crimen organizado, suscríbete y activa la campana. Cada caso que investigamos es un archivo que el sistema preferiría mantener cerrado. Deja en los comentarios qué imperio debemos diseccionar a continuación. Nosotros ya estamos excavando el siguiente. Este expediente se cierra. El archivo no.